Bien, vamos a Isaías 14, donde yo decía allí que es un tiempo, es un pasaje complejo justamente por el entrelace de tiempos en el pluralismo profético, como veíamos ahorita en el Salmo 48. En Isaías 14, donde utiliza el símbolo del escarnio al rey de Babilonia, contra el rey de Babilonia, allí se utiliza este símbolo para referirse a Satanás. Usted leí en el versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Nuevamente se está hablando de la alabanza, como aparece en Ezequiel 28. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Dice el 12, aquí gusanos se está refiriendo obviamente al infierno. Recuerde que ahí dice, donde el gusano ¿qué? Aleluya. Entonces dice el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Amén. Entonces mire cómo está hablando de que fue arrojado, como dice Ezequiel 28. Pero mire cómo dice, tú que debilitabas a las naciones. Aquí en este versículo 12 está refiriéndose a ya el tiempo en que Satanás es lanzado a la tierra. Por estos problemas de no interpretar bien los tiempos es que surgen falsas teorías como la teoría de la raza preadámica. Entonces mire que este pasaje de Isaías 14 lo toman para esta teoría de la raza preadámica, es decir, que antes de Adán hubo una serie de hombres, etcétera, etcétera. Que lo que hacen es unir esto con la teoría de la brecha, y ya les dije que no se puede porque no hay nada en la teoría de la brecha que indique que aquello es verdad. Entonces miren cómo dice, tú que debilitabas a las naciones. Entonces personas como por ejemplo Alducin, que obviamente enseña lo que no es antibíblico, dice, bueno, ahí claramente dice que había unas naciones, antes de Adán había unas naciones, porque aquí dice que cuando estaban esas naciones, ahí fue donde cayó Lucero. Y si Lucero cayó, es decir, se volvió Satanás, antes de se crear Adán, entonces hubo una raza preadámica. Si ve la lógica que maneja la gente, pero no es así. Porque el problema aquí es que está leyendo los tiempos mal. Miren, hermano, el principio del pluralismo profético, el principio que se basa también en la combinación de tiempos, pasado, presente y futuro, es clave en la interpretación bíblica para que no terminemos dando teorías raras como esa, antibíblicas, de que hubo raza preadámica o que hubo millones y millones de años y que la Biblia sustenta eso. De aquí claramente, ¿a qué se está refiriendo en el versículo 12? Tú que debilitabas a las naciones. Se está refiriendo justamente a ese tiempo en la tribulación, porque luego va a ser, ¿qué va a ser? ¿Qué va a pasar con Satanás? ¿Va a ser qué? Atado. Porque engañaba y debilitaba a las naciones. Entonces está refiriéndose a ese tiempo futuro. Pero está entreverando el 11. ¿De qué está hablando el 11? Donde dice, ¿el sonido de qué? De tus arpas. ¿A qué se está refiriendo? A cuando fue creado, porque Ezequiel 28 dice que fueron preparados tus tamboriles, tus instrumentos musicales, el día que fuiste ¿qué? Creado. Pero aquí en el 11 está refiriendo ya cuando ya pecó. Amén. Y dice Ezequiel 28 que fue lanzado a los lados. Aquí dice en el 25, en el 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se está refiriendo a que justamente Satanás es la cabeza del abismo. Satanás se mueve en el abismo, los demonios están en el abismo, Satanás rodea la tierra, y Satanás está con las huestes, potestades, principados y huestes espirituales de maldad y gobernadores de las tinieblas, también en las regiones ¿qué? Celestes. Se mueve en todos esos espacios. ¿Cuándo va a ser atado para que no se mueva en todos esos espacios? Durante el milenio, antes de que comience el milenio. No durante, sino antes que comience. Entonces, ahora usted me dirá, pero yo ¿cómo logro descubrir en un pasaje como este, que es complejo desde el punto de vista temporal, profético, sobre todo la profecía es la que tiene esta complejidad? ¿Cómo logro yo descubrir? Tú tienes que entender bien cuáles son los tiempos. ¿Me está usted siguiendo? Y eso lo vamos a mirar. Yo voy a hacer unas tablas que le voy a explicar cuáles son las características, por ejemplo, del milenio por la palabra. Y usted, ya sabiendo cuáles son las características, cuando usted lea los pasajes proféticos, usted va a poder identificar, amén, dada X característica que está en ese pasaje, aquí se está refiriendo al milenio. Amén. Usted me está siguiendo, voy a dar un ejemplo ahorita, pero voy a terminar con esto.
Entonces miren, dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, etcétera. Bueno, ahí usted encuentra. Quiero que vaya a Isaías 65 para que veamos otro ejemplo de este pluralismo profético, del manejo de los tiempos. En Isaías 65, bueno, esto lo vamos a usar más adelante también para explicarles un poco la parte de cómo las promesas de Israel son las promesas para la iglesia también. Y la iglesia también tiene promesas específicas también, que es otro principio. Usted lee allí en el versículo 17, Isaías 65 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. Es decir, no habrá conocimiento del pecado más, ya no habrá más pecado. Ahora, ¿cómo sé yo que eso qué es? ¿Qué tiempo es? Cielos nuevos y tierra nueva, reino eterno. Ay, ¿cómo sé yo eso? Porque el libro de Apocalipsis allá dice, en capítulo 21, claramente. Amén. Entonces, ese versículo se refiere a qué, reino eterno. Y dice el 18, más os gozaréis. Ahora, ¿cuáles son las características del reino eterno? Hay que saberlas. Por Apocalipsis y otros pasajes, yo sé que en el reino eterno no habrá qué, maldición. No habrá qué, pecado. No habrá qué, muerte. ¿Verdad? No habrá diablo. No habrá demonio. Nada de eso. Entonces yo tengo claras mis características. Cuando yo vea eso en los pasajes proféticos, ya yo sé que ahí es reino eterno. ¿Usted me está siguiendo? Yo voy a pasar unas tablas. Aquí estoy dando simplemente unos adelantos. Ahora, el reino milenial. Yo sé que en el milenio, claramente la palabra en Apocalipsis 20, ¿verdad? Y en otros pasajes también, como aquí, el que vamos a leer. Pero me refiero a Apocalipsis 20 porque allí explícitamente se habla de 1000 años. Entonces, ahí yo sé que durante ese tiempo, Satanás va a estar ¿qué? Atado con sus demonios. Amén. Pero la Biblia dice allí que luego al final va a ser ¿qué? Desatado. Y va a salir aquí a engañar. Y va a haber naciones que van a ser engañadas. Si yo leo eso, quiere decir que en el milenio hay ¿qué? Pecado. Hay pecado. Y si hay pecado, hay ¿qué? Maldición. Y si hay pecado, hay ¿qué? Maldición y muerte. ¿Usted me está siguiendo? Entonces yo puedo oponer claramente el reino eterno del reino milenial. Porque acá en el reino eterno no hay muerte. En el reino milenial sí hay muerte. En el reino eterno hay cielos nuevos y tierra nueva. En el reino milenial es la tierra, la tierra post-tribucionalista, para decir de esa manera, post-juicio, pero restaurada parcialmente por el Señor. Amén. Pero no es nueva. No es nueva. Amén. En el reino eterno no hay pecado, no hay maldición. En el milenio sigue habiendo pecado, sigue habiendo maldición y sigue habiendo muerte. Entonces yo tengo esas características y con eso yo puedo establecer. Entonces vamos a mirar con base en eso yo voy a explicarlo bien cuando miremos las características y los principios hermenéuticos y voy a hacer unas tablas que yo te voy a explicar. Obviamente todo sustentado con la Biblia. Vamos a Isaías 65. Entonces el 17 dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Ya yo leo esas claves léxicas y yo sé que eso es ¿qué? Reino eterno. Ahora dice el 18, mas os gozaréis y os alegraréis. ¿Qué dice allí? Para siempre. Esa es otra expresión. Todas para siempre. Si es para siempre, reino eterno. En las cosas que yo he creado, porque nosotros no nos hemos podido gozar en las cosas que ha creado el Señor. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Nada nos podemos gozar. El que dice que puede gozar aquí en esta tierra podiluviana maldita, porque tiene la maldición. Cuando yo digo tierra maldita, le dice, ay, no diga eso. Pero si la Biblia dice que hay maldición, si hay maldición es que maldita. La Biblia dice así. El que predica otro evangelio, todo el evangelio es de prosperidad, de pacto, de siempre, ese es otro evangelio. ¿Y qué dice la Biblia? Que ese es un evangelio ¿qué? Maldito. Dice sea qué? Anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Entonces lo que predica Cash Luna es que maldición, doctrina maldita. Ay, pero no habla así. Es que la Biblia dice eso. Porque uno empieza a decir, ay, así no. Viene el diablo y te empieza a sobar y a sobar. Ya estás metido en apostasía. Bueno, dice,
Porque aquí que yo traigo a Jerusalén, ¿qué? Alegría, y a su pueblo gozo. Aleluya. Si habla de Jerusalén y el reino eterno, ¿de qué Jerusalén habla? Nueva Jerusalén. Y dice, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más. ¿Eso qué es? Reino eterno. Ya tenemos otra expresión, para siempre, nunca más. Se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y si me voy a Apocalipsis, allá en Apocalipsis, ¿qué dice? Que ya no habrá más que enjugará Dios, ¿qué? Toda. Aleluya. Rey, todavía estoy en el reino eterno, amén o no amén. Aleluya. Y dice 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces yo digo, oye, bueno, reino eterno, no, milenio, amén. Pero mire que el profeta no hace una transición como señalando voy a cambiar de tiempo. En la profecía bíblica pasa eso, no hay. Siempre puede haberlo, pero no siempre. Normalmente no hay esas transiciones. Pero el Espíritu Santo nos está hablando por todas las escrituras y comparando con los libros, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, etcétera, los pasajes y el análisis de las palabras. Esto es hermenéutica de qué se está hablando. Entonces, si ya yo digo allí que el pecador va a morir, dice que el pecador de 100 años será maldito, no hay reino eterno porque no hay maldición en el reino eterno. Y el niño morirá. Mire cómo dice que morirá. Porque yo diría, no habrá más allí niño que muera de pocos días. Entonces podrá decir, bueno, es reino eterno porque lo que está diciendo es que ya nadie se va a morir. La gente podrá interpretar eso, pero no es así porque claramente está hablando de que sí va a haber muerte. Ya cambió de reino eterno a milenio el profeta Isaías. Ahora va. Dice el 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Amén. Ustedes podrán preguntar, ay, ¿qué es eso? ¿Es reino eterno o es milenio? ¿Usted qué opina? Vamos a seguir. ¿Quién me dice una clave léxica donde podía ser reino eterno? Miramos ahorita. 23 dice, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Entonces, todos dicen ahí en el 23 que es milenio. ¿Por qué milenio? Porque en el milenio sí va a haber reproducción, en el milenio van a entrar con cuerpos mortales. ¿Amén o no amén? ¿Estamos de acuerdo? Los que salgan vivos y salvos de la tribulación, de la gran tribulación, entrarán al reino eterno, al milenio con sus cuerpos mortales. ¿Usted me está siguiendo? A ver, ¿estamos de acuerdo? Bien. Esos cuerpos mortales son como los cuerpos que tenemos nosotros ahorita, ¿verdad? Igualiticos. Y son igualiticos a nosotros. Acá me refiero a tú y mi persona. Humanos que pueden reproducirse, multiplicarse. Y en esos cuerpos de esos que entran al milenio y van a poblar el milenio, también en esos cuerpos están salvos. ¿Por qué están salvos? Porque recibieron a Cristo, igual que nosotros. ¿Amén o no amén? Y entran allí. Pero se entran con un problemilla. ¿Cuál es el problemilla? No es ningún problemilla, ¿verdad? Con un problemón, no. Problemón, es decir, con la naturaleza de pecado, con la carne. Amén. Mi hermana me dice que por eso cuando termine el milenio, Satanás va a ser desatado para que se muestre lo que hay en el corazón del ser humano. Es la última prueba de la humanidad. Porque no había diablo. ¿Te está siguiendo? 1000 años sin diablo, 1000 años sin mundo. Solamente conviviendo con la carnecita. Durmiendo con la carnecita. Amén.
Ahora, la salvación en el milenio va a ser por vista o por fe. Porque la salvación es por fe, dice la Biblia, ¿verdad? En ninguna parte dice que la salvación va a ser por vista. Porque hay algunos que dicen que van a ver al Señor Jesucristo y es por vista. Ay, no lo vieron cuando vino acá y murió, y etcétera, etcétera, y les hizo milagros. Y a los suyos vino y no lo recibieron. Por fe. Amén. Bien. Luego, esas personas que entran al milenio en una tierra que todavía tiene la maldición, pero está removida, porque el Señor va a ponerlos a los seres humanos en un lugar, aleluya, casi paradisíaco, donde va a haber producción de alimentos en gran cantidad, un gobierno perfecto, etcétera, para decirle, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes casa? ¿Tienes comida? ¿No hay diablo? ¿No hay mundo? Ay, ¿cuál es tu problema? La insatisfacción de mi corazón. Que yo tengo unos anhelos y yo los quiero hacer. Y el rey no me deja. Este que está sentado ahí en el templo ese milenial no me deja hacer lo que yo quiero. Ah, pero ¿qué quieres hacer? Pecar. Amén. Te estoy describiendo porque así es que hay que describir las cosas, hermano, para que usted vea conscientemente. Entonces saldrá el otro allí y dice, vamos a hacer aquí una cervecita. No viene por aquí el glorificado ese del Carlos Sarmiento, que no venga por aquí. Ya no se llamará Carlos Sarmiento, ¿verdad? Y empieza a hacer ahí el licor con el afrecho y todo. Y entonces allí el Señor le muestra ya a Carlos y ve, y allá llega Carlos volando. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Un juguito aquí de mango. Y sale el vecino de la casa y sale ya la hija de la vecina y se le veló. Porque hay carne, hermano. ¿Cuáles son las obras de la carne? Fornicación, adulterio. Todo eso va a haber en el milenio, hermano, todo eso. Porque hay que maldición, porque hay que pecado. Ahora, los hijos que nazcan de estas personas y los que nazcan van a nacer ¿en qué? En pecado. Es decir, ¿en qué? En maldición, en pecado. Y habrá que enseñarles, ahí es nuestra labor. Va a haber escuelas en el milenio, aleluya. Y todos los libros son para adorar al rey. Y ya no fuera evolución, fuera nada, todo enseñaremos todo. Y algunos dirán, oh, qué carreta ese que Dios creó que con la palabra. Algunos dirán así en su corazón, hermano, por el corazón. Otros se gozarán, aleluya. Bien. ¿Qué dice Isaías 65, 23? No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Eso es reino eterno. Ahora, mire, hermano, lo que dicen que es milenio, porque todos dicen que es milenio, todos. Los escatólogos, hasta ahora no conozco uno que diga que es reino eterno. Yo digo que es reino eterno. Ay, la hermana Yolanda dice que va a haber reproducción en te estoy dando un versículo. Hay muchos, hay más de 100. Sin embargo, ellos dicen, bueno, mira, eso es milenio y es para el pueblo de Israel. ¿Usted me está siguiendo? Eso es milenio y es el pueblo de Israel, porque el Señor le está hablando al pueblo de Israel. Luego, los judíos que entren al milenio con el cuerpo mortal, ¿verdad? Y se empiecen a reproducir y allá el Señor les dé la tierra, aleluya. Y David va a estar obviamente glorificado y va a estar de príncipe allí, como dice el libro de Ezequiel, y allí se van a reproducir. Pero todos los que nazcan los judíos van a nacer santos, van a nacer sin pecado, van a nacer en bendición. ¿Eso es verdad? ¿Eso lo dice la Biblia? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice que de los seres humanos pueden dar hijos sin maldición si son hijos de Adán? ¿O los del milenio no son hijos de Adán? ¿Son hijos de Adán? ¿Amén o no amén? Son hijos de Dios en Cristo Jesús, salvos como nosotros. Pero tú y yo traemos el pecado de Adán, ¿o no? Te pregunto. ¿Amén o no amén? O si no, la carnecita, ¿cómo le llamas a eso? ¿Cuándo nos vamos a liberar de eso? Cuando seamos glorificados. Y por eso dice la palabra que nosotros también gemimos, dice Romanos capítulo 8, gemimos esperando la adopción de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo, para librarnos, hermanos, del peor enemigo que tenemos, que es la carne, la vieja naturaleza.
la que batalla contra el alma, hermano, la que nos lleva al pecado, ella solita. Y fuera de eso la usa Satanás y la usa el mundo. Dos ayudas tiene la carne, hermano. La inspira el diablo y el mundo allá la alborota. ¿O no la alborota el mundo? Dentro de la misma iglesia, hermano, la alborota. Va uno a la iglesia y llega la chica con toda impúdica, ahí con la minifalda, la ropa pegada. Y llega allí, entonces está atrás el varón y va a adorar al Señor y abre los ojos y ve, no, Señor. Ahí está el mundo metido en la iglesia. Ahora que esté recién llegada, vaya y venga, hermano. Pero que sea ya la ovejita del pastor y ya alborota a los varones, hermano. Eso hay que sentar y decirle, vea, mi hijita, vístase decorosa, porque usted no me va a venir aquí a alborotar a los varones. Alborotar en la carne, hermano. Ay, está atentando contra la identidad de género. ¿Qué hacemos con ese versículo? Te pregunto. Llévatelo para tu casa. No trabajarán en vano. Aleluya. No trabajaremos en vano. Ni darán a luz para maldición. Porque mire cómo repite. No darán a luz para maldición. Fuera maldición. ¿Dónde fuera maldición? ¿Cómo se llama eso? Porque dice, son linaje de los benditos de Jehová. Y remata Isaías diciendo, y sus descendientes con ellos. Antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan yo habré oído. ¿Eso qué es? ¿Milenio o reino eterno? Reino eterno. Ay, pero yo voy a orar en el reino eterno. Claro, hermano, ¿usted qué cree? ¿Va a ser Superman allá o se va a volver Dios? No, nosotros vamos a aprender por toda la eternidad. Y vamos a trabajar, pero no en vano. ¿Qué es trabajar en vano? Aquí el arquitecto, mi hermanito hermoso, aquí hace el edificio. Viene un terremoto, en vano, mi hermano, se quemó. Amén. Hacemos un libro, viene un incendio y se quemó, en vano. Y el apóstol Pablo dice de sí mismo con respecto a las ovejas, ¿cómo es que dice? Que no he trabajado, ¿qué? En vano. Porque cuando la ovejita quiere apartarse, mire, hermano. Habrá hijos, descendencia. Esa es la pregunta del millón. Esa la vamos a responder después. Pero ese versículo dice que sí, mi hermano. Ay, entonces ahí cuando viene una cantidad de preguntas, pero ¿cómo así? Ahí dice, no darán más a luz de maldición, son linaje de los benditos. Linaje, ¿qué es linaje, hermano? Descendencia. Vamos a analizar la palabra descendencia. Linaje, bendito de Jehová. Dice la escritura que el Señor creó al hombre y la mujer, dice, y los unió y serán una sola carne. ¿Y por qué lo hizo así? Porque quería una descendencia, linaje para Dios. Te pregunto, los que se van al infierno son descendencia para Dios. No. El que se va al infierno, la descendencia es que dice la Biblia que cortada. Tú no te has preguntado eso. Eso lo vamos a escudriñar profundamente, hermano. Lo que dice la escritura. Yo te estoy dando un versículo. Lo que yo te estoy diciendo ahí es que o tú espiritualizas eso, ¿verdad? Porque lo puedes espiritualizar. Lo otro es que dices que es milenio y que es Israel. Y si me dice que es Israel, entonces el Señor hizo una excepción y dijo, los gentiles, las naciones, se les corta la descendencia, pero el Señor va a hacer que en el milenio los judíos les transformará, no sé, el vientre, a la mujer, etcétera, y todos los judíos que nazcan en el milenio van a ser salvos. Y yo te pregunto, dame un versículo donde se sustente eso. Si tú me lo das, yo te acepto eso. Y si espiritualizas el versículo, ¿qué hacemos con el método? Escrito está y escrito está también. Yo sé que esto nos rompe la cabeza y te lleva de pronto a, ¿y qué hacemos cuando el Señor dijo, no se casarán ni darán en casamiento? De pronto muchos están pensando en eso, ¿verdad? Eso lo voy a explicar bien.
con hermenéutica. ¿Quién me está preguntando? Porque usted sabe que Jesús dijo que nosotros vamos a ser como los ángeles, que no se casarán ni se darán en casamientos. Y aquí dice en Isaías 65 que ellos darán luz. O sea, hay como una contradicción, no sé. Y este es Parece, ¿verdad? Y este es el reino eterno, ¿verdad? Claro, porque no hay maldición. Ajá. Y cuando Jesús afirmó eso. Quiero preguntarles, ¿estamos de acuerdo que en el reino eterno no va a haber más maldición? No va a haber más pecado. ¿Estamos de acuerdo que toda descendencia de Adán nace en maldición y en pecado? ¿Estamos de acuerdo que en el milenio los que entren con el cuerpo mortal entran con maldición y los hijos nacen en pecado? ¿Amén o no amén? Estamos de acuerdo que tienen que recibir a Cristo en el milenio para ser salvos por fe. Y estamos de acuerdo que cuando termine el milenio, dice la escritura en Apocalipsis 20, que va a haber la resurrección. Y dice, esta es la primera resurrección, es decir, es el cierre de la primera resurrección, porque la segunda resurrección es para condenación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso quiere decir que al final del milenio va a haber resurrección y glorificación de los salvos que recibieron a Cristo, por fe creyeron en Él, perseveraron y aún suelto Satanás no se apartaron. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si tú estás de acuerdo con eso, amén. Isaías dice esto. Y estamos de acuerdo en que no podemos espiritualizar las escrituras, porque el método es escrito está también. Yo te pregunto, ¿qué hacemos con eso? Y dice mi hermana, bueno, pero eso se contradice Isaías, así como estamos aquí planteando que aparentemente se contradecía Isaías 45:7, ¿verdad? Con lo que leíamos que en Dios hay luz y ninguna tiniebla en él. Y ampliábamos diciendo que el Señor manda juicio y también manda al demonio con el espíritu de mentira. Y leímos Segundo de Reyes, etc. El punto aquí es, ¿qué hacemos? Yo voy a explicar en este diplomado, hermano, cómo ha sido mal interpretado los 3 pasajes de los sinópticos donde los saduceos que no creían en la resurrección, y vamos a hablar de qué implica la resurrección de muertos. Porque hay muchas preguntas, hermano. ¿Cómo ha sido mal interpretado? Porque la hermana ya sintetizó. Mi hermana ya, usted no leyó el versículo, usted dio una paráfrasis del versículo como nos lo han enseñado. ¿Qué nos han enseñado? La Biblia dice que vamos a ser como los ángeles en que no nos vamos a casar ni dar en casamiento. ¿Cuántos nos enseñaron esto? Todos. Pero los 3 pasajes no dicen eso. No dicen que nosotros nos vamos a parecer a los ángeles, en que no nos vamos a casar ni dar en casamiento. 1. Y vamos a analizar los 3 pasajes. 2. Los 3 pasajes nos explican, estoy adelantándome porque esto lo vamos a ver ya con hermenéutica, ya con su esquema y todo, y leyendo. Explican en qué nos vamos a parecer, porque uno de los versículos de esos 3 sinópticos dice, porque serán iguales a los ángeles. ¿Dice o no dice iguales? Te pregunto, ¿los seres humanos vamos a ser iguales a los ángeles? No. No. Los ángeles son ángeles y serán ángeles. Y los seres humanos seremos seres humanos y nos creó distinto. Ahora, si dice iguales, entonces no es iguales, sino en un parecido, amén, semejante a. ¿Cómo? Un símil. Ahora, la pregunta es ¿en cómo? En que no se casarán y darán casamiento. Entonces dicen, los ángeles son asexuados. Que yo sepa, los ángeles en la Biblia aparecen como varones. Que yo sepa, el Señor Jesucristo es varón, porque dice el hombre. Y que yo sepa, el Padre también, porque dice el Hijo del Hombre. Pero por ahí dicen que son asexuados. Por ahí Satanás dice eso. Y ahora con la doctrina de género, la ideología de género, los homosexuales están felices. Tenemos un Dios asexuado como nosotros. Y los ángeles son como nosotros, así sin sexo y sin nada. Luego, en el reino eterno no vamos a tener sexo. Me refiero a sexo, me refiero a estructura biológica. ¿Vamos a resucitar o vamos a resucitar? ¿Con qué cuerpo?
Con este. Ah, glorificado, amén, amén. Pero con este, te pregunto, con este. O tú vas a decir, Señor, mira, yo quiero ser de 2 metros, tener los ojos verdes. Vas a resultar con el cuerpo que tienes aquí, amén o no amén. Pero sin muerte. Glorificado. Amén. Te pregunto, entonces, nosotras las mujeres no vamos a tener órganos sexuales ni los hombres. Te pregunto. Ahora usted me dice, ay, pastor, no hable de eso. Hermana, yo tengo que hablar de eso. Porque es que lo que pasa es que la Biblia la hemos interpretado de manera etérea, hermano. Y no nos hemos puesto a detallar y a pensar el asunto. Por eso es que el reino eterno somos unos humos volando por allá, ¿verdad? No hay casa, no hay nada de eso. Y ya lo sabemos todo. Entonces vamos a estar así porque ya conocemos todo. No vamos a aprender, no vamos a hacer obra, no vamos a hacer nada. Y ahí dice que no trabajaremos. O sea que vamos a trabajar en el reino eterno. Amén. Pero no el trabajo de Adán. O sea que el Señor hizo a Adán y lo puso en el huerto para que se rascara la panza todo el tiempo. Y entonces el trabajo es maldición. No. La manera como sí iba a trabajar, porque le iba a producir ¿qué? Cardos y espinos. Entonces hay cosas que nosotros generalizamos, mi hermano, y que decimos, es que así es. Y nos cerramos, no hay manera. No. Ahora, si yo digo, va a haber generación de generación por los siglos de los siglos. Vamos a analizar también los tiempos, porque el Señor habla de los siglos de los siglos. Lo que pasa es que es una metáfora de reino eterno. Sí, porque el Señor habla de siglos, de siglo en siglo tú eres Dios. Porque dice que en el árbol de la vida va a haber ¿cuántos frutos? Cada fruto ¿por un qué? ¿Va a haber una medida de tiempo en el reino eterno? Te pregunto. Ahí dice que sí. El Señor le dio las fiestas a los judíos perpetuamente. ¿Amén o no amén? Entonces no va a haber fiestas en el reino eterno. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el término perpetuo, eternamente, para siempre, nunca más? Yo te voy a dar una lista. Ahora, si tú me vas a preguntar, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo? Entonces ya empiezas a pensar, entonces si va a haber relación sexual, si va a haber esto, si va a haber aquello, etcétera. Entonces la gente empieza a pensar, ¿con qué pasa a pensar en el reino eterno? Con la estructura de la mente que tienes ahora. ¿Usted está siguiendo? Y no puede haber sexo en el reino eterno. Sexo, yo no he dicho que va a haber sexo. Me refiero a la manera como hay en este tiempo. Te digo, es una nueva creación. Es una tierra nueva. Es un cuerpo glorificado. Yo no me atrevo a decir en las escrituras, va a haber multiplicación en el reino eterno. ¿Cómo va a ser eso? Yo no pregunto, porque no está revelado. ¿Tú me estás siguiendo? No le pongo morbosidad al asunto, no voy a pecar con eso. Ni voy a preguntar cómo hicieron los saduceos. Bueno, y este la tuvo y se murió. Y este la tuvo y se murió. ¿De cuál de los 7 va a ser si todos la tuvieron? Usted sabe por qué los saduceos le preguntaron al Señor. Porque usted lee ese pasaje, hermano, y usted se centra en que, dice, claro, es obvio. Usted le da crédito al argumento de los saduceos. ¿Amén o no amén? Usted le da crédito a eso. Porque los saduceos llegaron ¿qué? A aprender del Señor Jesucristo. Cuando llegaron a preguntarle, realmente estaban interesados en que el Señor respondiera a una pregunta. Te pregunto, nunca los fariseos, nunca los saduceos se acercaron al Señor para aprender del rey. Llegaron para ponerle piedra de tropiezo. Llegaron para ponerle allí ¿cómo se dice? Capciosamente. ¿Qué le estaban diciendo los saduceos al Señor? Tú y que vas a resucitar. ¿Y tú que quieres la vida eterna? Tú no eres nada. Si no hay resurrección, no va a haber resurrección. No va a haber, luego tú no eres nada. Tú no eres ni Dios, ni vas a resucitar, ni vas a salvar a nadie, no eras nada. Era Satanás hablando por la boca de los saduceos. Eso fue lo que fueron a hacer, hermano. Entonces, y burlándose del Rey de la Gloria. Y Jesús, ven acá. Y entonces la tomó uno, tomando el matrimonio levitático. Yo hablé de eso, pero voy a hablar bien detalladamente del asunto, retomando todos los pasajes. Tú analiza los pasajes, tú analiza los versículos, tú analiza lo que yo voy a enseñar y tú dices amén. Si no, no lo recibas. Y llegaron a decirle,
¿Es verdad el matrimonio levirático, sí o no? El Señor te dijo, claro que sí. ¿Quién instituyó el matrimonio levirático? ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Amén o no amén? ¿Por qué instituyó el matrimonio levirático? ¿Por qué el Señor instituyó de que si se moría uno, el hermano la tomara, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para levantarle qué? Descendencia. Pero ¿cuál era la causa por la cual el Señor dio, no por mandamiento, sino por concesión, el matrimonio levirático? Te pregunto, ¿cuál es el motivo? La dureza de corazón. Sí, el Señor se lo dijo a los fariseos, les dijo. ¿Y por qué entonces permitió dar carta de divorcio Moisés? Brillaron a lo mismo. Allá, al decirle al Señor, estás equivocado. Ellos no, ellos hermano, era, ¿qué vas a decir para contradecirte? Así era que llegaban ellos. No es decir, quiero aprender de ti como Nicodemo llegó. Nicodemo sí llegó con la intención de aprender. Y sin embargo dijo, no entiendo. Y el Señor le dijo, si te enseño las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo vas a entender si te dijere las celestiales? Yo por fe creo que esto que estoy diciendo es celestial. Pero la iglesia se ha metido tanto en el reino de este mundo y en estructura postdiluviana que no lee las escrituras sino con el velo que tiene puesto. Y le preguntaron y el Señor le dijeron, ay, entonces, ¿por qué le permitió darle carta de divorcio? Y el Señor, ¿qué respondió? Porque ahí lo que estaban diciendo es, estás en contra de lo que dice la ley. Y el Señor le dijo que por la dureza de tu corazón. O sea que la carta de divorcio es un ¿qué? Un juicio. ¿Y qué dijo el Señor? Pero no fue así, sino que varón. Amén. ¿Te has preguntado qué dijo el Señor allí? Y luego vienen los saduceos a decirle, todo lo que tú enseñas es mentira. Porque si no hay resurrección, 1 Corintios capítulo 15, entonces los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó, y entonces vana es nuestra fe, y entonces somos los más dignos de conmiseración. Entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Tú no te has preguntado, y voy a hacer esta última pregunta, porque todo esto lo vamos a retomar bien detalladamente, mi hermano, con palabras, ¿verdad? Con versículos, con textos, analizando, pero necesito que a usted le quede claro los principios hermenéuticos para que usted pueda entender. Usted no se ha preguntado por qué el Señor Jesucristo tuvo que venir encarnado. Pero no sabemos la lección, ¿verdad? Todo el mundo me va a decir, porque es que tenía que pagar por los pecados de la humanidad. ¿Amén o no amén? Amén, ¿verdad? ¿Por qué el Señor Jesús se encarnó y se hizo menor que los ángeles? Porque el salmo es para nosotros, para los seres humanos, pero proféticamente señalaba a Cristo. ¿Por qué se encarnó? Murió y resucitó. ¿Por qué? Porque si el Señor es todopoderoso, no nos salvó desde el cielo, sin dejar su gloria, como dice Filipenses capítulo 2. Te pregunto, ¿tiene el Señor el poder para salvarnos desde el cielo sin venir a encarnar? Los calvinistas dicen eso. Los calvinistas dicen que el Señor allá desde arriba decretó a unos, todos de este lado los voy a hacer para ser salvos, y todos los de este lado los voy a crear antes de crearlos para que se vayan al infierno y nunca tienen oportunidad de arrepentirse, jamás. Pero después los creo y los creó. Te pregunto, si el Señor determinó, le pregunto a un calvinista, eso desde antes de la fundación del mundo y ya estaba todo listo, ¿para qué vino Cristo? ¿Usted me está siguiendo? ¿Por qué encarnó Cristo si ya el Señor determinó y predeterminó? Ahora, uno dice, bueno, es que tenía que venir, ¿verdad? Acá, para mostrarle el ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos dicen, de todas maneras, Dios es soberano. Y si Dios decide que los de este lado de la izquierda son salvos y los de acá decide crearlos definitivamente para echarlos al infierno, Él es soberano y es todopoderoso. Él puede hacer lo que Él quiera. Amén o no amén. Te pregunto, ¿es verdad que el Señor es soberano? ¿Es verdad que el Señor es todopoderoso, que Él lo puede hacer todo, todo, todo? Dice una palabra, ¡pum! Y se hacen las cosas. ¿Puede o no puede?
¿Por qué nos tuvo que salvar tomando un cuerpo humano como el tuyo y el mío? Yo creo que te preguntes eso. ¿Qué quería salvar el Señor? Yo me he preguntado eso. ¿Por qué si nosotros vamos a ser igualíticos a los ángeles, el Señor creó a los seres humanos? ¿Por qué no se quedó con los ángeles? Y agrego la pregunta de Abraham. ¿Por qué el Señor nos hizo teniendo tantos ángeles? ¿Verdad? Y allá se quedó con los ángeles. Porque hubo ángeles que no pecaron. ¿Amén o no amén? Aleluya. Y se quedó con los ángeles. Pero no, el Señor nos hizo a nosotros, ¿verdad? Sabía que el ser humano iba a pecar. Y el Señor, sabiendo eso, la humanidad pecó. Y el Señor ha hecho que 6,000 años, esa es la pregunta que me hacía Abraham ahorita. ¿Por qué la humanidad tuvo que vivir estos 6,000 años y el tiempo prestado que tenemos ahora padeciendo, sufriendo el pecado, el ataque del diablo? ¿Por qué? Para hacernos igualiticos a los ángeles. Te pregunto, ¿para qué? Si ya están los ángeles. ¿Para qué necesita más ángeles el Señor? Te pregunto, si vamos a ser iguales a los ángeles. Que cuando hubo la revuelta en el cielo, ¿verdad? Que Satanás fue expulsado del cielo. Dice que la tercera parte de los ángeles fueron expulsados. Entonces, que ahí fue que dicen que ahí fue donde Dios, como la tercera parte de ángeles fueron expulsados, entonces Dios creó la humanidad para reemplazar a los ángeles. No sé qué. Claro, entonces, si eso es así, entonces Dios es un Dios de contingencias, como los seres humanos. Tengo un plan A y como me falló el plan y yo no sabía cómo iba a salir, pues tengo un plan B. Dios nunca tiene plan A y plan B. Dios conoce todo en un instante eterno, sabe pasado, presente, futuro. Todo lo tiene planeado, absolutamente todo. Ahora, la Biblia dice que hay millones y millones y millones de ángeles. Amén o no amén. Hebreos capítulo 12. Y sí, se fueron una cantidad con Satanás, pues en el lago de fuego los echo y me quedo con los que están acá. Amén o no amén. La otra cuestión es, ¿necesita el Señor algo? No. Te pregunto, ¿por qué nos creó? ¿Por qué tuvo que tomar nuestro lugar? Y el método fue venir hacerse menor que los ángeles. El libro de Hebreos es poderosísimo, lo vamos a analizar aquí porque es el centro que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. La clave que dejó el Señor para todo esto que estamos hablando. Se encarnó como tú y como yo para sacar seres humanos, llevarlos a la gloria con un cuerpo humano glorificado. Y la palabra del Señor dice que Jesucristo restaurará ¿qué? Todas las cosas. Y te voy a agregar una última pregunta. El plan de Dios, desde el principio, ya supimos, lo que dicen eso de que no, que entonces se dio un plan B, atentan contra todos los atributos del Señor. Omnisciencia, omnipotencia, etcétera. Soberanía, etcétera. Ahora, la pregunta es, si el Señor planeó todo desde antes y puso a Adán y Eva santos, puros, inmortales, eternos, o no tenía esas características Adán, y le dijo que multiplicara y fructificase, de todo ese plan el Señor va a restaurar todo menos la promesa de multiplicarse y fructificarse. Vamos a buscar un versículo donde eso nos sustente que es así. Si no lo encontramos, pues nos quedamos con el versículo de que el Señor restaurará todas las cosas. Ahora, ¿dónde dice que el Señor lo que estaba en Edén lo restaurará todo? Apocalipsis. ¿Cómo será que hasta el árbol de la vida aparece en escena? ¿O no aparece en escena? ¿Por qué hay naciones en el reino eterno? ¿Por qué hay reyes en el reino eterno? ¿Por qué a la iglesia se le ha prometido gobernar a las naciones por la eternidad?
Si todos vamos a hacer unos humos y todo es porque el Señor le prometió que cada familia, aleluya, ya vamos a terminar, porque le dijo que cada familia de Israel, de las 12, tendrían la tierra, cada familia por sí, en la tierra perpetuamente. ¿Por qué el Señor va a distribuir las familias del pueblo de Israel en la tierra prometida? ¿Porque lo dice o no lo dice? Todo esto lo vamos a mirar en este curso. De todas maneras, no te preocupes, porque la hermana Yolanda dijo que ahí va a haber generación, de siglo en siglo, adorando al Señor. ¿Y cómo va a ser eso? No te preocupes. De todas maneras, eso no le quita que vamos a estudiar a Israel, las naciones y la iglesia.